En verdad es un privilegio en el Señor el poder estar aquí nuevamente. Y en este caso, por la gracia del Señor, impartiendo el mensaje del Evangelio. El día de hoy es realmente especial porque es el día del Señor. Es el día en el cual Cristo resucitó de entre los muertos. Es un día donde venimos a honrar y glorificar al Señor, y eso es lo más importante. Pero también el día domingo, creo que es una oportunidad realmente especial para mostrarle al mundo lo que es la iglesia. Mostrarle al mundo que la iglesia, el pueblo de Dios, es un pueblo diferente. Y creo que cuando uno pierde de vista el propósito o el por qué congregarse, el por qué ser miembro de una iglesia, el por qué la unidad del cuerpo de Cristo, vamos a comenzar a carecer, vamos a comenzar a padecer, igual como la iglesia de Corintios padeció, a perder de vista el llamado de la unidad, a la unidad. Por eso, para entrar en contexto de lo que el día de hoy se va a hablar, vamos a ir a 1 Corintios. 1 Corintios capítulo 1. Vamos a leer a partir de versículo 10. Leemos la palabra del Señor y dice: Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todo una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuiste bautizado en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Amén. Oremos al Señor para que sea el Espíritu de Dios hablando a nuestras vidas en esta mañana. Señor Jesús, te alabamos, oh Padre Santo, glorificamos su nombre, Señor. Gracias estamos a ti, Señor, porque tu gracia y tu misericordia nos permitió incluso pararnos de nuestras camas y poder llegar a este lugar y poder congregarnos. Yo estoy a ti, Señor, por ello, y te pido para que el haber venido a este lugar no haya sido en vano, el escuchar este sermón, sea de manera presencial o desde la casa, a través de las redes sociales, que no sea en vano. Realmente sea tu palabra, Señor, trastornando nuestros corazones, nuestras mentes, para que puedan honrarte y glorificarte. Permite, Señor, que mi persona pueda ser un micrófono de tu voz. Simplemente hable lo que tú has hablado, ni más ni menos, para que sea tu nombre, Señor, exaltado y glorificado en esta mañana. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. El día de hoy, como muchos otros sabemos, se ha estado siguiendo una serie, la serie de la exposición de la carta de la epístola del apóstol Pablo a los hermanos de Corintios. Y como decía el hermano al principio, nuestro hermano Gilbert, los primeros dos pasajes que estudiamos de esta serie son realmente hermosos. Yo creo que cuando la iglesia de Corintios escuchaba los dos primeros pasajes, del 1 al 3 y del 4 al 9, estos hermanos, las palabras del apóstol Pablo eran totalmente agradables a sus oídos. Ellos decían amén, amén y amén. Porque Pablo habló acerca de la gracia, de la misericordia, de la santidad. Pablo habla del 4 al 9, en especial de las gracias, de los dones que ellos habían recibido como pueblo, como iglesia de Dios.
Pero ya podemos decir que a partir del versículo 10 del capítulo 1 hasta el final de esta carta, quizás el panorama o lo que vamos a ver se va a tornar un poco oscuro. Y se torna un poco oscuro porque a partir del versículo 10 del capítulo 1, Pablo, a través de sus palabras, va a mostrar la realidad de una iglesia carnal, de una iglesia inmadura. Y quizás, y creo que es tristemente una realidad, también a su vez, al mostrar las debilidades de la iglesia de Corintio, quizás mostrará nuestras debilidades. Nos mostrará que los errores que cometió la iglesia de Corintio también hoy en día el pueblo del Señor los sigue cometiendo. A partir del versículo 10 hasta el versículo 17 se nos habla de un problema que la iglesia de Corintio tenía. Y creo que tomen atención en esto, porque de tantos problemas, como veremos, que tiene la iglesia de Corintio, el primer problema que Pablo quiere tratar es el problema de la división. En el versículo 11, Pablo dice que ha sido informado acerca de vosotros. Dice, he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos. Dice, por los de Cloé. Se conocen muy poco los de Cloé. Unos dicen que quizá eran los sirvientes o los esclavos de un hermano de la iglesia de Corintio. Y que estos esclavos, obviamente por tener que hacer ciertas diligencias, habían pasado por Éfeso, donde el apóstol Pablo estaba residiendo en ese momento, y le dio este informe. ¿Y de qué se enteró el apóstol Pablo? Él lo dice en el versículo 12, que algunos decían yo soy de Pablo, otros decían yo soy de Apolos, y otros decían yo soy de Cefas, que sabemos que Cefas es Pedro, el apóstol Pedro, y otros decían y yo de Cristo. En pocas palabras, Pablo habla de que la iglesia de Corintio, de manera interna, se hallaba una total división. Había un partidismo, habían varios partidos en una misma iglesia local. El apóstol Pablo nos muestra entonces que el problema de la división es un real problema. Porque de todos los problemas que la iglesia de Corintio tenía, Pablo se va primeramente a confrontar y corregir el problema de la división. Pero ¿sabe algo? El problema de la división, de este tipo de partidismo, no es algo que solamente se pudo ver en la iglesia de Corintio. No solamente fue un problema de la iglesia de Corinto, también es un problema de la iglesia del presente y históricamente ha sido el problema de la iglesia cristiana. Cuando analizamos la historia de la iglesia cristiana, veremos en diferentes episodios cómo la iglesia tuvo problemas con ella. Cuando hablamos incluso de las consecuencias de la división, podemos entonces ver también cuán peligrosa es esta. Cuando leemos en Hechos 6, del 1 al 7, veremos cómo la división afloró. Veremos cómo había un desacuerdo en la iglesia cristiana. Se nos dice que algunos judíos, hermanos de la iglesia primitiva, no estaban atendiendo de manera adecuada a las viudas de otros hermanos de la iglesia de Jerusalén que no habían vivido en Palestina, sino que se habían residenciado afuera de ella. Y para hablar de un poco, de forma rápida, de este problema, lo que vemos es que unos hermanos se quejan de otros y unos dicen, le dicen a los apóstoles, mira, nuestras viudas no están siendo atendidas de manera adecuada. Quizás esto hace mención a un prejuicio, a que como estas viudas no habían permanecido en Jerusalén, quizás ellos decían, no, ellos se merecen, no sé, las obras, o si da tiempo la atendemos. En pocas palabras, se ve un desacuerdo, se ve cómo la división está aflorando en la iglesia primitiva, en los comienzos de la iglesia. Pero vemos de manera sabia cómo los discípulos, cómo los apóstoles
responden ante ella. Supieron tratar con ella. Y eso es exactamente lo que debemos hacer como iglesia del Señor. También en Hechos capítulo 15 se nos dice que se hace un gran concilio, el concilio de Jerusalén. ¿Pero por qué se hizo? Porque algunos creyentes consideraban que los gentiles deberían ser circuncidados, cuando otros decían que no. Y este grupo lo encabezaba Pablo y Bernabé. Pero nuevamente, a pesar de los desacuerdos que había en la iglesia cristiana, la iglesia, liderada por el Espíritu de Dios, supo tratar nuevamente con un asunto de estos de manera temprana y resolviendo todo tipo de controversia. Hermanos, lo que nos muestra, en pocas palabras, la historia de la iglesia cristiana, lo que nos muestra lo que estamos viviendo en el presente, es que los desacuerdos son inevitables. Siempre van a haber diferencias de unos con otros. Los desacuerdos son inevitables, mas las divisiones, por otro lado, sí deben ser evitadas. ¿Por qué? Porque las implicaciones de la división son mucho más grandes que las de un desacuerdo. Y al ver esto, podemos entonces caer en una conclusión. La conclusión es que la división puede ser considerada como una plaga. Y por cierto, ese es el título del sermón de hoy, la plaga de la iglesia. No sé, quizás a muchos no les guste este nombre, la plaga de la iglesia. Pero es que cuando vemos la historia de la iglesia cristiana y las consecuencias de la división, podemos considerar la división como una plaga. La plaga, si usted busca la palabra en un diccionario normal, se dará cuenta de que hace mención a una aflicción y a una calamidad ampliamente distribuida. Aquellos que siembran sabrán muy de cerca y sabrán cuál es el daño que causa una plaga. O sea, la plaga en una planta, ¿sabe qué hace? La daña, la maltrata. Cuando alguien siembra, por ejemplo, ají, y siembra, varios metros de ají, y no está pendiente de la planta y no le lanza sus químicos, va a llegar una plaga. Y esta plaga, ¿sabe qué va a producir? Aquel que siembra grandes pérdidas. Porque aquel trabajo que él hizo para sembrarla, para regarla, para abonarla, se va a perder por completo porque el fruto no lo va a poder obtener. Por esa razón la división, ¿sabe qué causa en el cuerpo de Cristo? Exactamente lo mismo. Causa dolor, causa pérdida al cuerpo del Señor. ¿Por qué? Porque causa una división entre sus miembros. Pero también, cuando se habla de una plaga, habla de que es ampliamente distribuida. Y exactamente eso podemos ver en la división, porque vemos cómo la división ha sido un problema de la iglesia del ayer y también un problema para la iglesia del hoy. La división siempre ha plagado a la iglesia de sus inicios. Y Pablo no piensa quedarse simplemente como un espectador de tal división. Por esa razón Pablo pide varias cosas en el versículo 10. Pablo le ruega a los hermanos a que hagan algo. La palabra ruego hace mención no de forma directa a un imperativo que se hace, sino más bien a algo que se está pidiendo por lo importante de lo mismo. Pero antes de hacer esto, se cuenta que el apóstol Pablo usa 2 veces la palabra hermanos, hermanos míos, hermanos. No, Pablo usa estas 2 palabras hermanos por segunda vez en el versículo 11 y por primera vez en el versículo 10. Pablo hace 2 cosas. Primero, Pablo lo que le muestra a los hermanos de Corintios, que él, aunque va a tratar un problema bastante serio, él no lo piensa tratar con rudeza o con violencia. Él lo piensa tratar ¿con qué? Con el amor del Señor. Porque solamente el amor es la solución para un problema de división. Pero también Pablo de una manera indirecta hace mención a que aquella división que había en ellos no debería ser así porque eran una comunidad, porque eran hermanos. Hace mención a la relación, a la koinonía que debía haber en ellos como pueblo del Señor. Pablo dice, hermanos, se lo pido, se lo encarezco, por favor,
que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Señor, que dice, habléis todos una misma cosa. Pablo en el versículo 10 nos habla de los problemas que había en la iglesia. Simple vista, simplemente podemos ver en el versículo 12 un partidismo. Yo soy de Pablo, otros de Apolos, pero el problema se hallaba en qué cosa, en que ellos no hablaban lo mismo. Cuando aquí Pablo hace mención a que ellos deben hablar una misma cosa, hace mención a la unidad espiritual que debe haber. ¿Por qué? Por causa de la verdad. Habla de la unidad doctrinal que se basa en la claridad de las Escrituras. Pocas palabras. Pablo dice, hermanos, porque hay desacuerdo entre vosotros. Si ustedes tienen la verdad del Evangelio y esa verdad es la que los debe unir a ustedes como iglesia del Señor. Cuando vamos a Hechos, veremos por qué razón la iglesia primitiva estaba unida. Versículo 46 del capítulo 2 dice que la iglesia primitiva perseveraban unánimes. Dice, cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, dice, y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y luego dice el versículo 42 y dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión de unos con otros, en el partimiento de pan y las oraciones. ¿Sabe qué dice Hechos capítulo 2? Que lo que unía a estas personas de diferentes regiones, que habían vivido en diferentes culturas, lo que las unía era la verdad del Evangelio, era la doctrina la que las mantenía unidas. Por esa razón Pablo dice, no entiendo por qué hay desacuerdo entre ustedes. Y que cuando vemos estos partidos y vamos un poco más de fondo a por qué había este partidismo entre ellos, era que cada partido hablaba algo diferente. Cada partido promovía una idea diferente. Por eso Pablo dice, hermanos, hablen una misma cosa. Hermanos, la verdad de Dios, la doctrina, les debe unir. Y para poder entender un poco de cuál era esta diferencia o qué promovía cada partido dentro de la iglesia de Corintios, debemos indagar un poco acerca de cada uno de ellos. En el versículo 12 dice que había un partido, los de Pablo, dice, yo soy de Pablo. Este partido se cree que en su mayoría estaba compuesto por gentiles. Y si recordamos, en Hechos nos dice que Pablo fue el que fundó esta iglesia. Entonces, este partido, estos hermanos que decían, yo soy de Pablo, eran gentiles que por Pablo predicar por el Evangelio, la libertad cristiana y el fin de la ley, ellos usaban de eso para convertir el Evangelio en un libertinaje. Algo que el apóstol Pablo confronta también en Romanos acerca de esto. Ellos hablaban y usaban el cristianismo como una excusa para hacer lo que querían hacer. Pero estos hermanos que pertenecían a este partido de Pablo, lo que habían hecho era olvidar que habían sido salvos para ser libres del pecado y no libres para pecar. ¿Se da cuenta? El partido del apóstol Pablo, que por cierto Pablo nunca constituyó tal partido, y decían, nosotros somos de Pablo, ellos promovían el libertinaje. Luego están los de Apolos. Apolos, nos dice en Hechos capítulo 18, versículo 24, que era un judío que vivía en Alejandría. Nos dice en Hechos 18 que era un hombre elocuente, era un hombre versado en las Sagradas Escrituras, es un hombre que tenía un alto conocimiento del Antiguo Testamento. Y además, Apolos vivía en Alejandría, y Alejandría era un centro de actividad intelectual. O sea que aquellos que pertenecían al partido de Apolos eran también gentiles,
que buscaban convertir el mensaje del Evangelio en una filosofía humana. Ellos resaltaban, ¿qué cosa? La sabiduría del hombre. Pero también tenemos otros partidos, el partido de Cefas, de Pedro. Esto es interesante porque Pedro nunca, no está registrado públicamente que Pedro haya visitado esta iglesia. Pero aún así, se cree que este partido fue creado por algunos hermanos que habían venido de Jerusalén y que estaban en la región de Corintio. Y como Pedro era conocido como el apóstol de los judíos, entonces ellos hablaban de ¿qué? Hablaban de la observación de la ley. Hablaban y decían, nosotros estamos con Pedro porque Pedro es el apóstol de los judíos y siendo Pedro judío, en su mala interpretación, está apoyando entonces la ley judía, la observancia de las costumbres judías. Por lo tanto, estos hombres eran judaizantes. Y por último, está aquí que el partido de Cristo, aquellos que decían, yo soy de Cristo. Algunos hermanos comentan y dicen que quizás puede haber sucedido dos cosas con esta frase, y yo de Cristo. Puede ser posible que Pablo hubiese dicho, ustedes dicen que son de Pablo, otros dicen que son de Apolos, otros de Pedro, pero yo soy de Cristo. Pero si no es así, como decía un hombre, entonces este era el peor de todos los partidos, de todos los grupos formados en la iglesia de Corintios. ¿Por qué? Porque ellos hablaban de la exclusividad. Para estos hombres, ellos y solamente ellos eran pueblo e iglesia del Señor, y los demás hermanos o miembros de esa iglesia local no lo eran. Hacían mención a la exclusividad. Y además, por ello decir que nada más escuchaban la voz de Cristo, ¿qué hacían? Se rebelaban contra las autoridades. Y creo que esto hace mención quizás a que para ellos hubiese sido realmente difícil escuchar la voz del apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque ellos dicen, nosotros somos de Cristo. Al apóstol Pedro, Pablo, Apolos, no nos interesa para nada. Y lo interesante es que quizás ellos se veían los súperes espirituales y decían, nosotros somos de Cristo, somos más espirituales que ustedes, pero a su vez mostraban más bien una gran carnalidad y madurez al no promover y buscar lo que Cristo sí busca y promueve dentro de la iglesia, que es la unidad. ¿Por qué hice mención a cada partido y cada partido de qué habla? Porque por estas razones que Pablo dice en el versículo 10, hablen una misma cosa. Pero luego dice el apóstol Pablo en el versículo 10, y que no haya entre vosotros divisiones. Dice, sino que estéis perfectamente unidos. Cuando habla aquí de estar perfectamente unidos, la idea en el original griego hace mención a algo que es rasgado. Es como que usted agarra una ropa o una pieza, una franela y la rompa. Hace mención incluso a un hueso roto. Hace mención a una lesión o una separación que no es natural del objeto o del cuerpo, sino algo que no es natural. Hace mención, el término empleado también en el Nuevo Testamento, a una reparación de cosas, a una reparación de redes, a una reparación de huesos o utensilios. Lo que quiere decir, hermanos, es que Pablo dice, esa división que hay en ustedes es una división que no tiene lugar. Porque ustedes son ¿qué? Iglesia y cuerpo de Cristo, que es la cabeza. Lo que aquí Pablo está buscando es que las partes se reconcilien. Está buscando que las partes hablan y se puedan nuevamente unir en el vínculo de la paz. Y esto solamente se logra cuando cada miembro de iglesia tiene una misma mente y un mismo parecer. Aquí Pablo nos describe cuál es la verdadera unidad. Pablo dice que la verdadera unidad no es solamente externa, no es solamente visible, sino también interna del corazón. Pablo hace mención a estar unidos en la verdad, con sus creencias, con las convicciones, con los parámetros, con la conducta y principios morales aplicados a su vida práctica. Pablo hace mención a una unidad interna de sus mentes individuales, pero también a una unidad exterior.
Yo creo que para esto es importante considerar esto. Por otro, podemos pensar de que estamos promoviendo la unidad o que estamos unidos simplemente por haber venido a esta iglesia local en esta mañana. Pero como veremos en el versículo 12 y 13, la unidad es algo más que eso. Pablo dice, una misma mente y un mismo parecer. Y que la realidad es que aunque juntemos todas las sillas y parece ser a la vista que haya una unidad de todos, aún así en el corazón puede estar dividido cada persona. Pablo lo que hace en el versículo 10 es hacer un llamado que ya Cristo ha hecho. Por eso Pablo dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo dice, Cristo lo demanda, Cristo lo está pidiendo. ¿Pero por qué? Es que Pablo sabía, hermanos, las consecuencias de la división en el cuerpo del Señor. Y es que como decía un hermano en el Señor, el único ganador, el único que sale ganando cuando la iglesia de Dios está dividida es Satanás, no hay otro. Porque Satanás conoce su corazón, Satanás conoce mi corazón y no menciona que lo ve o lo conoce todo, sino porque él ha visto las expresiones, la respuesta de nuestros corazones. Hermano, Satanás es experto para meter cizaña en medio del trigo. Si no estamos conscientes de esto, entonces vamos a ser instrumentos o medios para causar división. Por lo que nos muestra es que si usted no busca o no promueve la división, entonces está promoviendo división. Quizás nosotros nos engañamos a nosotros mismos y pensamos de que hay un punto neutro, donde ni divido ni estoy dividiendo y bueno, estoy bien, pero eso es una falacia, es una mentira. Si usted promueve la unidad, lo está haciendo, y si no lo está haciendo, promueve la división. Pero realmente, ¿qué significa división? Cuando hablamos de la división, ¿de qué estamos hablando? ¿En qué consiste la división realmente? Como lo vemos en este pasaje, la división nos habla de un desacuerdo, nos habla de diferencias, de opiniones, nos habla de la separación, nos habla de un alejamiento entre dos personas, entre iglesias e instituciones. Nos habla de que el alejamiento, esa separación que hay, es la evidencia de la división en actitud. Nos habla de una evidencia de un conflicto efectivo y emocional entre dos individuos y grupos. Pocas palabras, aquí lo que podemos ver en el pasaje es que había división, había una separación. Pero ¿qué es lo que no es división? Creo que sería importante también acotar o hablar un poco de ello. Porque muchas personas hoy en día consideran que el pueblo de Dios está dividido porque hay muchas denominaciones. No, hablando de los cristianos podemos hablar de los pentecostales, los bautistas, de los conservadores, de los independientes. Y quizá alguien puede decir, entonces el pueblo de Dios, la iglesia de Dios está dividida. Eso no puede ser considerado como división. Porque la unión, como dice el apóstol Pablo en el versículo 10, es posible por la verdad del evangelio. Y justamente ahí es cuando nosotros como iglesia independiente consideramos a los bautistas como los hermanos en Cristo. A los pentecostales también. ¿Pero por qué? Porque si ellos abrazan las verdades doctrinales esenciales, entonces son nuestros hermanos. Pero si una de estas iglesias, llamadas pentecostales o bautistas, comienzan a alejarse de la verdad, ¿qué debemos hacer nosotros también? Alejarnos también de ellas como iglesias. Un ejemplo sería de que una iglesia comience a negar la resurrección de Cristo. Eso es una falla. Eso es socavar la verdad del evangelio. Y justamente ahí es donde debemos entender que no podemos llevar el péndulo de un lado a otro. No podemos estar de un extremo o del otro. No podemos buscar la unidad sacrificando la verdad. Porque hay hermanos, tristemente, que son hermanos en Cristo, que aman tanto el espíritu de la unidad, que están dispuestos
poner a un lado los aspectos de la doctrina fundamental para poder producir esa unidad. Pero no podemos hacer tal cosa. La unidad, la verdadera unidad es aquella que es producida por la verdad del Evangelio. Quizás esto puede parecer un poco duro, pero no entiendo. Si Pablo la llama una unidad, ¿por qué entonces no busca la unidad con otras personas? No. Puede parecer duro, pero es la realidad de un Dios que es amor, es un Dios de misericordia, pero también es un Dios justo y santo. Muchas personas han sacrificado la verdad por buscar una falsa unidad. Hay personas que se han atacado de manera frontal la verdad del Evangelio en esta iglesia o incluso en otras iglesias, y aún todavía hay personas en esta iglesia que van y se reúnen con ellos. Eso, hermano mío, es sacrificar la verdad. Y si quizás eso parece bastante duro, pues vayamos entonces, o tomemos en cuenta aquello que el apóstol Juan le dice a la señora elegida en 2 de Juan. Y lo que nos llama, lo que el apóstol Juan dice en esta segunda carta es algo simple. Dice, versículo 9, dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, si la persona no abraza la verdad del Evangelio, dice, él no tiene a Dios. Y el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Y dice, si alguno viene a vosotros y no trae esa doctrina, o sea, la verdad del Evangelio, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. El apóstol Juan dice esto. Pablo nos muestra esto. Y lo que hace de alguna manera un pasaje y otro es complementar y mostrarnos qué es la verdadera unidad y cómo esa unidad debe ser producida. Si no hay verdad, no hay unidad. Pero también hay personas que se dividen de aquellos que realmente abrazan la doctrina por simplemente diferencias personales. Y esto es lo que nos muestra, es que con más frecuencia las divisiones no son producidas exactamente por una diferencia doctrinal, sino por causa del pecado que habita en nuestros corazones. Y lo más triste es cuando estamos dispuestos a reconocer esto. ¿Sabe qué sucede? No puede ser solventada la división. La división viene a ser un problema mucho más grande porque no se sabe mantener la unidad. Detrás de todo este partidismo, detrás de todas estas falsas posiciones, lo que se halla es un corazón lleno de pecado. Lo que se halla es un corazón celoso. Lo que se halla es un corazón orgulloso, envidioso. El problema está en el corazón. El problema está en el corazón. Por esa razón el apóstol Pablo, en esta segunda estructura, que es del 11 al 13, va a mostrar a los hermanos en dónde está la raíz del problema. Porque luego de haber dicho y presentado cuál era el problema que había en ellos, que era este partidismo que había dentro de la iglesia local, va a hablar en el versículo 13 de la confrontación y las palabras que el apóstol Pablo usa para llevar a la reflexión a los hermanos de Corintio. Y mira lo que él hace unas preguntas retóricas. Dice, ¿acaso está dividido Cristo? Pablo le hace una pregunta a los hermanos de Corintio y es, ¿acaso está dividido Cristo? Pablo lo que hace es dar una pregunta a una clara respuesta. Y es que la respuesta es no, Cristo no está dividido. Lo que Pablo quiere mostrar aquí es que si Cristo no está dividido, entonces tampoco el cuerpo de Cristo, siendo Cristo la cabeza de ese cuerpo, tampoco lo está. Pablo lo que hace mención es que no hay razón alguna
para que haya división en la iglesia del Señor. No hay razón alguna. Pero Pablo hace otra pregunta, y es esta: ¿fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Pablo lo que hace con estas preguntas, a su vez, es mostrar que ningún líder humano, ni siquiera un apóstol, cuyos hombres tienen un llamado especial, deben recibir una lealtad que solamente el Señor Jesucristo se merece. Y usted dice, pero ¿qué lealtad? No entiendo. Quizás uno puede aquí leer, simplemente decir, bueno, unos dicen yo soy de Pablo, pero esta palabra yo soy tiene un gran peso. La palabra yo soy hace mención a que yo pertenezco a alguien. Hace mención a que yo me identifico con alguien. Por eso Pablo dice y hace mención a que ellos habían caído en un gran error al ver al hombre, a ver a aquellos que le predicaban y no haber visto a Cristo. Pablo lo que dice es, yo Pablo no soy nada. Cuando Pablo hace esta pregunta, me imagino a Pablo en sí mismo, dentro de sí diciendo y gritando, no. Pablo dice, yo no he muerto por ustedes para que ustedes digan que ustedes me pertenecen a mí. Pablo dice, tampoco ustedes fueron bautizados en mi nombre para que ustedes piensen de alguna manera de que me pertenecen a mí porque yo os bauticé a ustedes. Hermanos, lo que Pablo hace es humillarse ante los hermanos de Corinto y decir, Pablo, yo no soy nadie. Pablo lo que hace es decir, yo Pablo soy un instrumento en las manos del Redentor, no soy nada más que eso. Por esa razón Pablo dice en el capítulo 3 que ¿qué es Pablo y qué es Apolos? Versículo 5 del capítulo 3 dice, servidores por medio de los cuales habéis creído, y según cada uno, y eso según lo que cada uno concedió del Señor. Pablo dice, nosotros somos simplemente instrumentos en las manos del Señor. Pablo dice, el hombre no es nada y Cristo lo es todo. Y esto es interesante, ¿no? Porque a pesar de que estas personas, estos hermanos de la iglesia de Corintios, habían usado nombres de personalidades de aquel entonces como Apolos, como Pedro y Pablo, incluso el nombre de Cristo, ninguna de estas personajes estaban promoviendo la división, ni mucho menos estaban de acuerdo con ello. Pablo hace mención en esta primera carta hace mención a que Pablo le pidió a Apolos que fuera a Corintios. Y se dice, o Pablo dice que Apolos no estuvo de acuerdo con ir a la iglesia de Corintios. Y eso uno puede decir, pero ¿por qué Apolos no quiso ir allá? Si él estuvo allá y predicó allá el evangelio. Bueno, por lo que aquí dice que las divisiones, posiblemente Apolos no quiso ir allá por prudencia. Apolos dijo, no, si yo voy para allá, entonces voy a causar ciertas divisiones, posiblemente en la iglesia de Corintios, porque ahí había predicado Pablo y también había predicado Apolos. Pero Pablo lo que dice es, yo sembré, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. Pablo dice, la gloria y sola gloria se la merece el Señor. Quizás para uno es difícil entender esto porque y usted dirá, pero es otra iglesia diferente y esto es un contexto diferente, personas diferentes, pero yo digo que esos mismos errores se ven reflejados y se ven nuevamente visibles en la iglesia cristiana, pero de otra forma, de una forma diferente. Como algunos dicen, es el mismo personaje, pero con una diferente máscara. ¿Por qué razón? Simple. En este lugar predican 3 personas, el hermano Gilbert, mi persona y el hermano Rosman. Y quizás muchos digan, no, pero a mí me gusta cómo predica el hermano Gilbert, no a mí, como Jesús, otros como Rosman. Pero cuando uno hace este tipo de comentarios, no sé si usted se da cuenta, pero como decía alguien, está promoviendo división, cierto partidismo. Bueno, los de Rosman, los de Gilbert, los de Jesús. Y
y como veremos al final del pasaje, de la exposición del pasaje, de manera inconsciente, incluso a veces promovemos la división y el partidismo en la iglesia del Señor. Debemos entender, como dice el apóstol Pablo, que cada hombre llamado al ministerio o cada hombre que predica el evangelio no es uno más que otro. Simplemente ha recibido una medida diferente del don que Dios da. Y aún todo lo que se obtiene es para gloria y alabanza de su nombre. Quizás es un simple ejemplo de cómo puede estudiar este tipo de divisiones o partidismo. Uno de entre muchos. Pero justamente ahí, hablando de esa, quizás, de esa no complicidad del apóstol Pablo en la división, es que nos lleva a la tercera estrofa, a la tercera estructura, a partir del versículo 14 hasta el versículo 17. ¿Por qué? Porque Pablo mira lo que dice. Pablo dice, yo doy gracias a Dios. Pablo dice, yo estoy agradecido con Dios. ¿Pero de qué? Mira lo que dice. De que a ninguno de vosotros he bautizado. Y Pablo, con sus dedos, o sea, con los dedos de la mano, Pablo les cuenta, le cuenta a los hermanos de Corintio a cuántos se le bautizado de manera personal. Dice, nada más he bautizado a Crispo, a Gallo, y luego dicen en el 16 a la familia de Estefanas, y luego dicen en el 15, para que ninguno diga que fuiste bautizados en mi nombre. Pablo lo que hace es decir, gracias Señor, porque yo de ninguna de otra manera he contribuido a esta división o partidismo que había en la iglesia cristiana. Pero quizá la pregunta que yo me podría hacer, una pregunta que se debe hacer cada creyente que pertenece a una iglesia local es esta. ¿Acaso yo puedo tomar las palabras del apóstol Pablo y decir, gracias Señor, porque yo no soy cómplice de la división de mi iglesia local? Creo que quizás muy pocos pueden con toda seguridad decir estas mismas palabras. Pablo dice, ¿por qué yo no he sido llamado? Yo no he sido llamado a bautizar. Dice el 17, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. No con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. No es que Pablo esté en contra del bautizo. Pablo no habla acerca de ello. Pablo lo que está diciendo es que Pablo no bautizó a un grupo considerado, un grupo muy grande de la iglesia de Corintios. Él no bautizó a muchos hermanos de esta iglesia para que ellos a su vez creyeran que Pablo estaba buscando de crear algún tipo de secta o grupito que le siguiera a él. Y por esa razón Pablo dice, le doy gracias a Dios por ello. Y Pablo a su vez lo que hace es llevarlos a ellos a algo que tenían que ellos que ver de manera fija para poder resolver sus diferencias. Y esto es Cristo. Pablo dice, porque el Señor me llamó a mí a predicar el evangelio. Muchas personas creen que algún tipo de estrategia, no sé, vamos a mejorar la música, vamos a hacer una oración de fe a todas las personas para que se vuelvan a Cristo, vamos a bautizarlos a todos para que sean del Señor. Muchos piensan que estas estrategias o maneras van a forzar al hombre a conocer a Dios y a ser de Dios. Pero Pablo estaba seguro y estaba totalmente entendido y sabía que solamente el evangelio, que solamente el mensaje de la cruz podía transformar y cambiar el corazón del hombre. Por eso Pablo dice en el versículo 18 que este evangelio es poder de Dios. En otras palabras, en Romanos capítulo 1 dice, Pablo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios, porque es una dinamita de Dios para salvación. Hermanos, que el apóstol Pablo, de manera, digamos, no muy clara, aunque para mí lo es, claro, siempre reitera y dice, Cristo, Cristo, Cristo,
Cristo, Señor, Salvador. ¿Por qué? Porque la iglesia debe entender de que no se trata de hombres, no se trata de ideas humanas, no se trata de una sabiduría humana, de un entendimiento humano, se trata de Cristo, del Evangelio. Hay la importancia de que nuestras predicaciones hablen de Cristo, de la cruz de Cristo. Que nuestras vidas hablen de que mi foco, que mi meta es Cristo. ¿Sabe por qué era importante que una iglesia dividida con la iglesia de Corinto supiera y entendiera que lo importante era Cristo? Porque exactamente Cristo tomó una posición realmente diferente a la que la iglesia de Corinto tomó al ocasionar divisiones entre ellos. Y es que Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 17, vamos a observar, vamos a mirar, a hacerle un vistazo a lo que Dios realmente anhela y quiere para su iglesia. Versículo 22 del capítulo 17 dice: la gloria que me diste, yo le he dado. ¿A quiénes? A la iglesia, a los discípulos del Señor. Dice, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Y 23 dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que lo has amado a ellos como también a mí me has amado. En un pasaje como este, ¿sabe qué vemos? Vemos el mayor ejemplo de unidad. Vemos, si usted tiene tiempo, lea este capítulo 17, se da cuenta que en la oración de Jesús con el Padre, donde incluso pide por la iglesia cristiana, ¿qué dice Jesús? Y reitera, dice, lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Hace mención a la perfecta unidad que hay de Dios Hijo en la Trinidad. Y esa unidad que Cristo tiene con Dios Padre y Dios Espíritu Santo es la que Cristo desea para la iglesia cristiana. Dice, para que sean perfectos en unidad. O sea que en contraste, la iglesia de Corinto estaba produciendo la división cuando Cristo desea para nosotros la división, la unidad que digo. Hermanos, cuando la iglesia se divide, cuando hay partidismo en la iglesia, ¿cómo esta iglesia va a hablar de Cristo? ¿Cómo esta iglesia va a hablar del Evangelio? No se puede. ¿Sabe por qué? Porque el mundo no va a escuchar tus palabras con credibilidad. O sea, no va a creer lo que la iglesia dice. ¿Por qué? Porque los problemas que hay allá en el mundo también se hallan dentro del pueblo de Dios. Por eso Jesús le pide a Dios, dice, para que sean perfectos en unidad. ¿Para qué? Para que el mundo conozca que tú me enviaste. O sea, para que la iglesia pueda influenciar de manera eficaz al mundo. Y tristemente vemos lo contrario en nuestros días. El mundo está influenciando a nuestras iglesias. Y yo digo, ¿cómo habremos de ser luz en medio de tinieblas si nuestra luz al parecer son tinieblas? Hermanos, Pablo sabía y entendía que más allá de posiciones, del orgullo del ser humano, algo más se estaba poniendo en juego y algo realmente serio. Recuerdan, la iglesia es un embajador. Dice la palabra que es como que si Dios mismo, a través de la iglesia, clamara y le pidiera al mundo, reconcílense con Él. Pero la iglesia pierde credibilidad, la iglesia pierde influencia en el mundo actual cuando ella no vive conforme a la voluntad del Señor. La única división legítima, real, que puede tener lugar es aquella que el pueblo de Dios debe tener del mundo. ¿Sabe por qué? La palabra iglesia en el griego hace mención a ello, a los llamados afuera.
¿Pero afuera de dónde? Afuera del mundo. O sea que la iglesia, si debe separarse de algo, es del mundo. Es del mundo. Y quizás no nos damos cuenta que la manera como respondemos y actuamos dentro de la iglesia local y fuera de ella es una forma de vida, es una respuesta carnal. Es una respuesta que revela la inmadurez espiritual de cada uno de nosotros. Pero ¿cuál es la verdadera razón de la división? Santiago, capítulo 4, versículo 1 nos lo dice. Ahí se muestra la verdadera causa del problema de la división. Mi hermano lo leyó al comienzo también este pasaje. Y Santiago es realmente claro. Y lo que nos muestra es que el problema se halla en el corazón. Santiago 4.1. Santiago hace preguntas, igual que el apóstol Pablo de manera retórica, y dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Dice, ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? O sea, Santiago dice, los problemas, las guerras, las divisiones, los problemas en el matrimonio, en el hogar, son causadas por las pasiones del corazón. La verdadera causa del problema de la iglesia de Corinto de división era el corazón. No era ni Pablo, no era ni Apolos, no era ni su predicación, no eran sus liderazgos. La verdadera causa era un corazón celoso, orgulloso, envidioso de sus seguidores. Esa era la razón. Y estos celos, y este orgullo, y esta envidia, no es otra cosa que la manifestación de algo más importante que nos habla el apóstol Pablo también en esta misma carta de 1 Corintios. ¿Por qué los hermanos? ¿Por qué en la iglesia de Corintios hay división? Pablo lo dice. Capítulo 3, del 1 al 3. Veamos lo que Pablo dice y habla de la condición de la iglesia de Corintios. Dice, de manera que yo, hermanos, no puedo hablar a ustedes como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Dice, os di a beber leche y no vianda, porque aún no era capaces, ni soy capaces todavía, porque aún soy carnales. Dice, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿se acuerda? Eso es lo que se halla en el pasaje que se está exponiendo el día de hoy. Dice, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Pablo lo que dice aquí dice, hermanos, cuando yo estaba con ustedes allá, cuando fundé esta iglesia, ustedes no eran espirituales, eran niños en Cristo. Por lo tanto, yo no pude darle el peso, no le pude dar una doctrina pesada a ustedes, porque aún todavía no estaban capacitados para ello. Pero Pablo dice, y quizás sorprendido y con mucho dolor dice, pero aún todavía son carnales. Ya había pasado un tiempo de que Pablo fundó esta iglesia y todavía en la misma condición de ellos. Pablo le dice, son carnales porque en ustedes hay divisiones. Pocas palabras. El que un creyente esté fomentando la división en la iglesia cristiana es una muestra de madurez espiritual. Es una muestra de una inmadurez emocional. Lo que muestra es una persona que todo el tiempo demanda ser el centro de la atención. Y nosotros, en lugar de reconocer nuestras divisiones, reconocer que tienen orígenes en nuestros deseos carnales, ¿sabe qué hacemos? Lo que hacemos es darle cabida a ellos, un poco más, mucho más. Y luego, ¿sabe qué hacemos? Buscamos cualquier tipo de diferencia, cualquier tipo de diferencia en opinión, en parecer, para dividirnos. Buscando así una buena excusa para causar la división. Hermanos, el problema se halla en el corazón. Y quizás nosotros a veces,
orgullosamente creemos que todo está bien. Pensamos que no estoy viviendo el presente, que está bien, no estoy causando división. Pero Pablo dice, la unidad es de mente y que de parecer. O sea, la unidad es del corazón interno, pero también exterior. Y por eso no entendería quizás alguien que diga que él no está promoviendo la división cuando no se congrega en su iglesia local. Recuerda, división interna, que solamente es posible por la obra del Espíritu Santo, iglesia invisible, el pueblo de Dios que solamente Dios conoce en todo el mundo, pero también debe ser externo. Y ahí cuando dije que el día domingo es una oportunidad especial para poder mostrar de manera externa lo comprometido que estamos con la unidad del cuerpo del Señor. Pero aún así, congregándonos también todos los cultos, también puede estar causando división. Miguel Núñez, él tiene un libro que tengo aquí en este lugar, y es Una iglesia conforme al corazón de Dios, es el título de ella. No sé si usted podrá conseguirlo en un lugar, pero es un libro bastante bueno. Y justamente en este libro hace mención al problema de la división en la iglesia cristiana. Y para culminar, quisiera leer una descripción que él hace, o las señales que muestra un creyente que es inmaduro espiritualmente. Dice que la madurez espiritual, entre tantas cosas, es muy pocas veces reconocida por el creyente, porque a veces pensamos que mucho conocimiento es igual a madurez espiritual, cuando eso no es así. A veces también pensamos que la madurez espiritual se traduce en posesiones, o en liderazgo, en el cargo. Pero como le hacía mención, incluso alguien puede ser hasta un presidente de una nación y ser realmente inmaduro emocionalmente. Le hacía mención a un presidente, a un hombre que fue presidente de los Estados Unidos, sí fue presidente de los Estados Unidos, y él le hace mención a que sus hijas de este hombre que fue presidente, hacían mención a que este hombre era realmente egoísta, era egocéntrico. Él siempre buscaba ser el centro de la atención. Estas hijas hablaban de que si había una boda, ellas querían que el presidente quería ser la novia. Hacía mención a que si había un funeral, el presidente quería ser el difunto, el muerto. Era un hombre realmente egocéntrico, pero aún así era presidente de la República. También los celos son una muestra de inmadurez espiritual. El siempre estar buscando agredir, maltratar al otro porque lo que tú consideras valioso para ti está siendo atacado o vulnerado. Aquí dice, los celos son una muestra de inmadurez espiritual, la envidia, la necesidad de criticar al otro para sentirnos mejor, el ofendernos fácilmente, la dificultad de perdonar, la dificultad para ver nuestros errores, aun cuando todos los ven, la competitividad, el mantener una discusión con la intención de ganarla, el no saber perder en un juego, en una conversación, el no poder decir yo estaba equivocado, el no poder compartir las amistades y el no sentirnos bien, a menos que otros no den su total devoción o atención. Todas estas actitudes, dice Miguel Núñez, son y nos califican como inmaduros. Yo no sé si usted, pero yo cuando estudié este pasaje, lo que me di cuenta de manera personal es que muchísimas veces nosotros de manera inconsciente estamos promoviendo la división en nuestra iglesia cristiana. Por lo tanto, creo que es importante escuchar las palabras que el apóstol Pablo dice allá en Filipenses. Y lo que el apóstol Pablo dice en Filipenses, casi que ya culminando, le dice, hermanos, procuren y busquen la unidad en el vínculo de la paz.